Hermanos, buenos días, me alegro de saludaros, espero que todo vaya bien, que sea un tiempo bueno el que estéis pasando. Y bueno, seguimos con nuestra serie, Primera de Tesalonicenses. La semana pasada estuvimos viendo Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y hoy vamos a ver el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el 16. Y recordaros que, bueno, estamos hablándole una iglesia joven, una iglesia que tiene ganas de servir al Señor, y aquí vamos a ver cosas muy interesantes que yo espero que nos sirvan de inspiración y de ejemplo para nosotros ahora que estamos en el siglo XXI y que queremos también crecer en el Señor mucho más. Vamos a 1 Tesalonicenses 2 del 1 al 16. El título de hoy se llama Aprobados por Dios. Aprobados por Dios. Y vamos a tener aquí en el capítulo 2 el ejemplo de Pablo y de Silas con respecto a los tesalonicenses, lo que los tesalonicenses vieron y escucharon y percibieron de ellos. Y es muy interesante porque en el capítulo 1 nos hemos estado centrando en cómo los tesalonicenses tomaron el ejemplo de Pablo y lo siguieron. Pero ahora en el versículo 2 vamos a ahondar más en el ejemplo de Pablo y de Silas. Es como una especie de flashback, ¿no? Es como si el capítulo 1 fuera la saga del Señor de los Anillos y el capítulo 2 sea la serie del Hobbit, ¿no? Un poco por ponerlo de esa manera. Hacemos como un flashback y ahora nos vamos a enfocar en el primer ejemplo que recibieron los tesalonicenses, que fue el apóstol Pablo y Silas, ¿no? Y este tema del ejemplo, de a quién seguimos, a quién imitamos, porque seguimos con la misma temática, estamos en el mismo libro, se van a repetir, esta temática va a repetirse hasta el capítulo 4, va a ser muy redundante, así que este tema del ejemplo no es ninguna tontería. Yo ahora mismo veo en la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Que el tema del ejemplo, de influenciar a alguien, está muy en boga. Si no, ¿de dónde ha salido el término influencer, no? El tema de poder influenciar en la vida de una persona, de que alguien te siga, de que tú generes un contenido que les guste, de crear una especie de comunidad en la cual se tienen ciertos intereses comunes. Todo eso está muy en boga hoy en día. Y es interesante porque todos tenemos, o la gran mayoría de todos tenemos, de personas de la iglesia, tenemos Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, y podemos ver esto. Esto es una cosa del día a día. Pero a veces hay gente y hay influencers y hay personas que generan un contenido que para nosotros como cristianos no es muy bueno. Y en algunos casos no es bueno, definitivamente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con a quién seguimos, a quién imitamos, a quién estamos dedicándole tiempo, viendo qué es lo que hace y qué es lo que dice y cómo se mueve y cuáles son sus intereses. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque si nosotros cogemos nuestra influencia mayor de la gente de fuera, de un youtuber, de un instagramer, de alguien así, pues vamos a tener un problema cuando vayamos a la Biblia, porque hay cosas que la Biblia habla que están en contra de lo que mucha de esta gente dice. Entonces, hoy mi propósito es daros o presentaros a un par de influencers del siglo I, que eran Pablo y Silas, ¿no? Un par de influencers que ya os digo que no estaban en sus casas con una camarita y con un micrófono, simplemente pues pasándolo bien, jugando a videojuegos o haciendo cualquier chorradita, sino fueron personas que dieron su vida por esto, fueron personas que eran serias con lo que hacían, fueron personas que estaban dándolo todo, estaban dándolo literalmente todo, y no solamente lo estaban dando, sino que al final terminaron dándolo con sus vidas. Aquí tenemos a unas personas a las cuales imitar, a unos modelos a seguir, y es muy importante que a medida que veamos el modelo de Pablo y de Silas, no nos quedemos ahí, porque ya dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces este pasaje, al presentarnos el ejemplo, el modelo de estos predicadores, de estos primeros cristianos que fueron tan excelentes y que podemos aprender muchísimo de ellos, pues
al presentarnos este modelo también están apuntando a alguien mayor que ellos, que fue al Señor Jesús. Así que no perdamos eso de vista. Incluso el versículo 6 del capítulo 1 ya dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fijaros que Pablo y Silas no están diciendo, bueno, vosotros imitarnos a nosotros, como si fuera algo egoísta, como si fuera algo egocéntrico, orgulloso, sino que ellos se quieren presentar como un ejemplo vivo y práctico del Señor Jesús, para que ellos terminaran mirando al Señor Jesús. Así que con eso en mente podemos ir y leer este pasaje, 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 16. Y vamos a leerlo de una manera diferente hoy. Yo lo que quiero es que pauséis este vídeo ahora y lo leáis en familia. Son 16 versículos, es razonablemente largo, pero me gustaría que lo leyerais vosotros. Estamos usando la Reina Valera del 60, por si alguien prefiere usar la misma versión, ¿vale? Así que pausamos el vídeo y seguimos en unos segundos. Muy bien, pues ya habréis leído todo juntos. Espero que haya sido de mucha bendición. Es un pasaje interesante, es un pasaje que quizá a lo mejor nunca habéis escuchado una predicación sobre este pasaje, porque no es un pasaje que tú digas como el de sed santos porque yo soy santo, o sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? No es como un pasaje así que tenga un mensaje como muy claro, que tú lo veas y dices, esto habla de esto, ¿no? Sino que hay que profundizar y hay que darle vuelta y hay que hablar de esto y hay que escarbar para poder sacarle más información. Pero cuando estudiamos y miramos y estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que aquí hay muchas cosas que podemos sacar para nuestra vida. Aquí hay mucha riqueza, aquí hay muchos tesoros. Así que vamos allá. Fijaros que esta predicación se va a dividir principalmente en dos puntos, ¿vale? Lo que es la pasión que Pablo y Silas tenían por el llamado de Dios a sus vidas y la pasión que Pablo y Silas tenían por el pueblo de Dios. La pasión que tenían por el llamado de Dios a su vida y la pasión que tenían por el pueblo de Dios. Y ya vais a ver que el pasaje se distingue bastante bien cuando lo vemos de esa manera. Vamos a ver el versículo, vamos al versículo 3 y 4, que estos son claves. Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. De aquí viene el título del pasaje, de la predicación, aprobados por Dios. Pablo y Silas habían sido aprobados por Dios. Dios los había examinado, Dios los había probado. Dios los había visto dentro de su corazón para ver qué es lo que había, como dice al final del versículo 4. Él probó sus corazones y salieron aprobados. Y Dios les confió el Evangelio. Dios los mandó a los dos para que salieran y predicaran el Evangelio. Y eso es increíble. Ya os digo, estamos hablando del tema de ejemplos, de modelos a seguir. Así que vamos a ver a dos personas que estaban cerca de Dios, que Dios mismo había dicho, sí, estos dos valen. Sí, estos dos reflejan mi carácter y reflejan lo que yo soy de una manera apropiada. Así que, tenemos un buen pasaje del cual podemos aprender, ¿vale? Esto es muy interesante porque Pablo, si recordáis el otro día, dijimos que 1 Tesalonicenses fue una de las primeras cartas que Pablo escribió. Y como sabéis, sobre todo en la carta a los Corintios, pero Pablo continuamente está defendiendo su apostolado, el hecho de que él es un apóstol, de que él ha visto al Señor, de que él es el último como un abortivo, pero que él tiene autoridad por parte del Señor. Y esto es importante. Esto es importante porque el hecho de que Pablo diga yo he sido aprobado por Dios significa que los tesalonicenses podían confiar en Pablo como un fiel predicador de la palabra del Señor. Es decir, que cuando Pablo les dijera algo, los tesalonicenses podían confiar en él diciendo esto viene de parte del Señor. No se lo está inventando él, no son sugerencias, no son preferencias personales, sino que es algo que viene del Señor.
Y eso es clave, porque había muchos falsos profetas por ahí rondando, y había gente que se decían que eran apóstoles, bueno, como, un poco más o menos como hoy en día, ¿no? Y que decían una cosa y decían otra, y a veces eran contradictorias, pero Pablo tiene que dejar claro, y era importante que dejara claro su autoridad apostólica, que él había sido elegido por el Señor para llevar el Evangelio, y eso le daba autoridad, y eso le daba un sello como un sello de garantía, ¿no? Un sello de garantía, un voto de confianza, algo que tú dices, bueno, esto viene de una buena fuente, podemos confiar en esta persona. No sé, a veces vamos al supermercado, o vamos a comprar un producto electrónico, o vamos a comprar lo que sea. Y a veces elegimos ciertas marcas, no tanto porque el producto sea mucho mejor que otro, sino porque esa marca nos da seguridad, nos da esa confianza de decir, mira, esto me va a salir bien, sí o sí, ¿no? Y mucho más si te vas a comprar algo caro, si te vas a comprar un ordenador, o un coche, una casa no, pero un coche, tú te lo quieres comprar, en principio, de una fuente la cual te pueda dar confianza, ¿no? Y una marca, en la mayoría de los casos, te proporciona eso. Así que el apóstol Pablo hace énfasis en su autoridad apostólica, y eso le da confianza a los tesalonicenses para decir, mira, esto es un buen ejemplo, esto es alguien de quien podemos aprender realmente, sabiendo que va a ser aprobado por el Señor. Si seguimos a este hombre, entonces vamos a poder agradar al Señor en condiciones. Eso es importante. Y fijaros la tarea que tenían Pablo y Silas, importante, que se nos confiase el Evangelio. Pablo y Silas no tenían una tarea muy abstracta, no eran personas que, bueno, tú los veías y decías, bueno, esta gente ¿qué hace, no? Gente a lo mejor que ellos estaban en el ministerio a tiempo completo, todo el mundo sabía perfectamente qué era lo que Pablo y Silas hacían, que era predicar el Evangelio. Iban de ciudad en ciudad, iban predicando el Evangelio, ya está, no había más. Claro, hacían muchas más cosas aparte de eso, pero ese era su principal cometido. Y fijaros que nuestra situación no es muy diferente ahora, ¿eh? Porque nosotros hemos sido llamados como iglesia, como cristianos, quizás no de una manera tan clara o tan radical como Pablo y Silas, de dejarlo todo y a predicar el Evangelio ciudad por ciudad, pero nosotros como cristianos hemos sido llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, y eso es la gran comisión. Y hermanos, no nos pensemos que, bueno, es que era Pablo y Silas, ¿no? No, esto sigue siendo un modelo a seguir, sigue siendo un ejemplo a tomar. Al igual que Pablo y Silas dieron su vida por predicar el Evangelio, nosotros como cristianos tenemos que sacrificar, tenemos que dar y tenemos que invertir en el Evangelio, sea de la manera que sea. Sea de la manera que sea. Y eso es importante, enfocarnos en lo importante, el Evangelio, que la gente conozca del Evangelio, que la iglesia sea edificada por la predicación de su palabra. Eso es clave. Fijaros, el versículo 4 dice que fuimos aprobados por Dios, hablando del apóstol Pablo, y hay dos características principales que menciona Pablo en este pasaje, que son claves a la hora de entender por qué Dios los aprobó, por qué habían pasado el examen de Dios, ¿vale? Para decirlo de esa manera. Aquel que prueba los corazones. Vamos al versículo 5 y al versículo 6, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. Fijaros, es muy interesante. Dos cosas clave. No usaron palabras lisonjeras, que normalmente eso se usa pues para caerle bien a los hombres, buscar la gloria de los hombres, ni encubrimos avaricia. Es decir, eran personas que estaban enfocadas en dos cosas clave. Primeramente, querían agradar a Dios antes que a los hombres. No buscaban que los hombres le dieran gloria, que le dieran importancia, que los reconocieran de alguna manera más que como predicadores del Evangelio. No. Ellos querían agradar al Señor. Ellos tenían un llamado del Señor y querían seguirlo. Y querían seguirlo fielmente. Y el segundo punto era que ellos no estaban buscando el dinero. Ellos no se querían hacer ministros del Evangelio para ganar dinero, ¿no? Y eso veremos un poco más ahora también cómo funciona.
Pero vamos al punto 1. Ellos querían agradar a Dios y no a los hombres. Fijaros cómo cuando Pablo y Silas fueron a Tesalónica hubo un problema, hubo una turba, ¿vale? Versículos 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ellos estaban predicando el Evangelio, y como estaban predicando el Evangelio, iban a obtener oposición. A la gente no le iba a gustar su mensaje, porque su mensaje, aunque incluía paz, incluía esperanza, incluía amor en Cristo, también incluía el hecho de que la gente eran pecadora, que tenían que arrepentirse, que tenían que encontrarse con el Dios vivo, y que si no se arrepentía iba a haber un juicio, y que ese juicio les iba a alcanzar más allá de la muerte. Así que a mucha gente no le gustaba esto, muchísima gente no le gustaba esto, sobre todo a los judíos. Sobre todo a los judíos. Si me acompañáis a Hechos 17, la semana pasada vimos un poco cómo era el contexto, cuál fue el contexto histórico o la situación en la cual Pablo y Silas predicaron en Tesalónica. Y si os acordáis, Pablo y Silas predicaron en Tesalónica y hubo un problema, hubo una turba, ellos generaron una situación incómoda, porque a los judíos, ya os digo, no les gustó nada lo que estaban diciendo. ¿Y cuál fue el principal problema? Fijaros, Hechos 17, 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Fijaros que el principal problema, uno de los principales problemas, el que se está poniendo aquí de manifiesto, es que el apóstol Pablo y Silas decían clarísimamente, muy claro, les gustara o no les gustara a la gente, fuera en contra de la ley o fuera a favor de la ley, que Jesús era el rey. Jesús era el rey supremo, Jesús era más grande que el emperador, Jesús era más grande que el César. Y eso era una blasfemia, eso estaba considerado en algunos momentos como pena de muerte. O sea, era una falta gravísima. Pero fijaos, el apóstol Pablo y Silas no se amedrentaron, no se achantaron. El apóstol Pablo y Silas dijeron, vamos para adelante, nosotros queremos agradar a Dios con nuestro mensaje, aunque a la gente no les guste. Eso que dijeron, trajo persecución y problemas a la iglesia. Fijaros que llegaron allí a la casa de Jasón, versículos del 5 al 9, lo podéis ver. Llegaron allí a la casa de Jasón, tomaron hombres malos, los llevaron al centro de la ciudad, a las autoridades, le hicieron un juicio injusto, alborotaron a las autoridades, y al final la iglesia no solamente fue puesta en una situación muy incómoda, sino que encima tuvieron que pagar dinero por la predicación, o porque no les había gustado a los judíos la predicación de Pablo y de Silas. Así que les causó problemas a la iglesia, indirectamente. Pero Pablo y Silas aún así siguieron predicando el Evangelio. No solamente eso, sino le causaron problemas, esa predicación del Evangelio les causó problemas a ellos mismos. En Hechos 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas, como recordáis, tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir por patas de allí, no de Berea, sino de Tesalónica. Tuvieron que salir por patas de Tesalónica. Porque es que, como ya había pasado en otros lugares, los iban a linchar, en algunos lugares los apedrearon, los azotaron, los maltrataron. Bueno, pero ellos aún así, aún a pesar de que su integridad física estaba en juego, ellos decidieron seguir siendo fieles al Señor con el mensaje que ellos sabían que tenían que dar. Y eso no solamente, volvemos a 1 Tesalonicenses 2, y ahora vamos al final de nuestro pasaje, versículos del 14 al 16, ¿vale? Del 14 al 16 de 1 Tesalonicenses 2. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres,
impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fijaros, no solamente Pablo y Silas habían sufrido eso, sino que además los primeros apóstoles y la iglesia en Jerusalén ya había sufrido este tipo de persecución. Habían sido expulsados, los propios profetas anteriores a Jesús habían sido muertos y nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo supremo, fue muerto por los judíos porque no hicieron aceptar el mensaje de Dios para sus vidas. Ellos, haciendo esto, no agradaban a Dios, se oponían a los hombres y les impedían hablar a los gentiles para que se salvara. Y eso, dice el apóstol Pablo, hacía que eso aumentara en su cuenta y que eso fuera una cosa que se juzgaría en el juicio final. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Me parece un lenguaje bastante duro el que está usando el apóstol Pablo aquí, la verdad. Me parece muy duro. Así que tenemos al apóstol Pablo y Silas, que fueron fieles a su mensaje, lo sufrieron en Tesalónica, sufrieron, como hemos visto en el versículo 2, en Filipo. También los apóstoles sufrieron en Judea y en Jerusalén. Pero todo esto por ser fieles a Dios, por no querer simplemente decir, bueno, podemos ablandar el mensaje, ¿sabes? Vamos a eliminar la ira del mensaje, la ira de Dios, vamos a eliminar el infierno, vamos a suavizar el pecado. Sí, bueno, no vamos a decir pecado, vamos a decir otra cosita, ¿no? Sabéis que hay un debate en apologética interesante sobre hay gente que le gusta usar la palabra pecado y hay otra que no. Todos están de acuerdo en que hay que hablar del pecado, ¿vale? Todos están, lo que pasa es que algunos dicen, bueno, hay que hablar del pecado y decir la palabra pecado, y otros que no, que mejor se puede usar otros sinónimos como rebelión, como fallar el blanco, como darle la espalda a Dios, ¿vale? Que son términos bíblicos. Entonces ahí no hay problema, ese es un debate lícito dentro de lo que es la comunicación del mensaje del Evangelio. Pero hay otros que directamente han dicho, no vamos a predicar ni del pecado ni de los sinónimos del pecado. Vamos a decir simplemente que Dios nos ama, que Dios está ahí para nosotros, que Dios quiere acercarse a ti y listo. Y el problema es que eso es verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. ¿Sabéis, hermanos? A mí me ha pasado algunas veces que hemos salido a la calle, hemos salido a predicar, no necesariamente con nuestra iglesia en la fe, pero hemos salido a predicar, y yo he dicho, Señor, esto es un desastre. No se está predicando el Evangelio, estamos diciendo a la gente, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero no entienden el pecado, no entienden por qué Dios le ama, no entienden por qué Cristo vino a morir por sus vidas, no entienden que tú quieres tener una relación con ellos, pero que esa relación está rota por el pecado, por nuestras rebeliones, por darle la espalda a Dios. Y a veces al final, con la idea que se queda una persona era, bueno, sí, pues ahora tengo a alguien más que me ama, que me satisface mi autoestima si es que la tengo baja, o bueno, algo así. Y a mí me gustaría en uno de los estudios de los viernes vamos a hablar un poco más extensamente sobre este punto, sobre cómo predicar el Evangelio de manera fiel, no necesariamente, como sabéis, ¿no? Con la cara larga y siempre sonando como si estuviera enfadado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuál es eso sería la forma. Estoy hablando de cuál es el contenido mínimo, esencial, para que una predicación del Evangelio siga siendo fiel a lo que predicaron los apóstoles. Porque ya os digo, no podemos decir, no, es que no voy a predicar esto porque esto me va a traer problemas. Bueno, les trajo problemas a los apóstoles. Les trajo problemas a Pablo y Silas, les trajo problemas a los tesalonicenses, les trajo problemas a toda la iglesia en Judea. Así que si queremos ser unos buenos imitadores de Pablo y de Silas, del Señor, hermanos, tenemos que reconocer que a veces vamos a hablar y lo que nosotros hablemos a la gente no le va a gustar. A la gente no le va a gustar y en muchos casos no le va a gustar nada, ni un pelo. Y no solamente a lo mejor se ríen de nosotros, que eso, bueno, eso es lo de menos, pero a veces, a lo mejor incluso nuestra integridad física puede ser dañada. Ya hay muchos hermanos en el mundo cuya integridad física está muy en juego, en países como India, China, bueno, muchos países musulmanes, ya sabéis, Corea del Norte. Cuando uno predica el Evangelio en condiciones,
cosas suceden, y a veces esas cosas que suceden no nos gustan mucho, pero son necesarias porque el Evangelio de Cristo no se puede diluir, se puede diluir, pero no se debe diluir. No se debe diluir, si no es un evangelio diluido, es un medio evangelio que no funciona, y por eso a veces la evangelización en España no funciona, porque predicamos la mitad, que se nos olvida el pecado, se nos olvida la ira, se nos olvida el infierno. Bueno, no es que se nos olvide, es que la dejamos a un lado, porque nos parecen temas escabrosos, difíciles de tratar, y que no le gusta a nadie tratar esos temas. Entonces, bueno, pues ya está, lo dejamos a un lado y ahí se queda. Pero hermanos, no puede ser así. No puede ser así. Tenemos que ser fieles en la predicación del Evangelio, de la misma manera que el apóstol Pablo y Silas lo fueron, y de la misma manera que nuestro Señor Jesús lo fue. Así que si queremos imitar de una manera apropiada y ver un buen ejemplo, aquí tenemos uno con respecto a la predicación del Evangelio. Fijaros que ellos tampoco, mejor dicho, tenían la mentalidad de enriquecerse. Versículo 5, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ahí la palabra testigo es mártir. Dios es nuestro mártir. Dios es aquel que puede dar cuenta, que sale a nuestra defensa para decir que sí, que nosotros no estamos buscando vuestro dinero. Que nosotros cuando... Esto es el apóstol Pablo y Silas, ¿no? Estoy parafraseando, pero que nosotros cuando vamos y predicamos no buscamos que nos deis ofrendas, ni pasarlo bien, ni tener una vida tranquila, ni estar en una situación acomodada, nada de eso. Ellos ponían siempre el llamado de Dios por delante del dinero. Que no como muchos, ¿no? Que a veces ponen el dinero por delante del llamado, ¿no? Ellos ponían el llamado por delante del dinero. Y si tenían que sacrificar de su propio dinero y de su propia comodidad y de su propio todo, pues lo hacían. Porque para ellos lo importante no era el dinero, era seguir al Señor de una manera fiel, aunque eso significara pérdida económica de alguna manera. Fijaros que en la iglesia primitiva era muy claro, había una enseñanza muy clara que era que aquellos que se dedicaban al Evangelio, pues que tenían que vivir del Evangelio, ¿no? Ya lo dice 1 Corintios 9, 14, que me gustaría que fuéramos ahí un segundo. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Tenemos ahí otro versículo, en 1 Timoteo 5, 18, que el obrero es digno de su salario. Y eso en 1 Timoteo 5, 18 está solamente repitiendo lo que aparece en Lucas 10, 7. En Lucas 10, 7 nuestro Señor le está dando instrucciones a los 70 y le dice, vosotros salid, no os llevéis nada, que os reciban en la casa, en una casa, no os vayáis de casa en casa, quedaros en una casa y lo que os pongan os lo coméis. ¿Por qué? Porque digno es el obrero de su salario. Es muy importante eso. Fijaros versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fijaros que el apóstol Pablo y Silas sabían perfectamente cuál era su derecho, cuál es la enseñanza bíblica con respecto a eso. Que aquellos que viven del Evangelio, que aquellos que anuncian el Evangelio, pues que vivan del Evangelio también. Y que sus necesidades físicas y materiales sean suplidas por los hermanos alrededor, los hermanos los cuales están sirviendo. Eso es enseñanza bíblica, eso es Biblia pura y dura. Ahora, ellos sabían que que el hecho de que tenían que decirle a los tesalonicenses que les apoyaran económicamente, aun cuando los tesalonicenses podrían haberlo hecho, porque recordad que se convirtieron muchos gentiles y muchas mujeres de las autoridades, así que probablemente no era una iglesia muy pobre comparada con las demás, sino que tendría ciertos recursos. Pero aún así el apóstol Pablo y Silas no quisieron hacer uso de su derecho. Como dice aquí el versículo 6, podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pero no lo hicieron. Vamos al versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Fijaros que hay
hay esta enseñanza clara de que aquellos que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero el apóstol Pablo, en ciertas situaciones esporádicas, en las cuales estaba predicando en un nuevo lugar, y sabiendo que el dinero podría generarle una fama mala a ellos, y que podría ser un impedimento para el avance del Evangelio, ellos dicen, no. Nosotros sabemos que es nuestro derecho, pero no queremos tomarlo. Porque sabemos que hay mucha gente que va a pensar mal, que es muy mal pensar. Y eso no es del siglo I solamente, sino en el siglo XXI, en Málaga, lo tenemos también. El otro día me decía un hermano de la iglesia, dice, es que los pastores, era un amigo del trabajo, se lo dijo, dice, es que todos los pastores evangélicos están ahí nada más que por el dinero, es que siempre cogiendo de la ofrenda, no sé qué, y le preguntó, a ver, ¿qué coche tiene tu pastor? ¿No? Y bueno, él me lo contaba y nos reíamos, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene ese concepto de el pastor está ahí por la ofrenda, el pastor está ahí por el dinero, y esto lo que quieren es enriquecerse y tener la buena vida y no hacer nada. Bueno, creo que eso no se corresponde mucho con la realidad. Y también es verdad que el apóstol Pablo, ya os digo, teniendo en cuenta esta mentalidad de Tesalónica en ese tiempo, que podía haber sido un impedimento, dijo, no, mejor vamos a dejarlo. Y no solamente lo hizo en Tesalónica, sino que también lo hizo en Corinto. Fijaros, vamos a 1 Corintios 9, del 11 al 14, ya hemos leído algo antes. 1 Corintios 9, 11 y 12, vamos a leer hasta el 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material, es decir, os hemos enseñado en Cristo, hemos presentado el Evangelio. ¿Es incoherente que ahora podamos recibir de vosotros la parte material? Obviamente una pregunta retórica que es que no. Y versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fijaros que el apóstol Pablo y Silas estaban dispuestos a dejar sus derechos legítimos para que el Evangelio fluyera de una manera mucho más clara, mucho más potente, porque ellos lo que estaban interesados, lo que estaban enfocados, no era tanto en el dinero, aunque reconocían que tenían que cubrir sus necesidades básicas, pero ellos no estaban enfocados en eso, ellos estaban enfocados en la expansión del Evangelio. Y ahí tenemos un ejemplo buenísimo. Amigo, amiga, hermano que quieres servir en la iglesia, que quieres dedicarte a las misiones, que quieres hacer teología, que quieres hacer lo que sea, no entres por el dinero. La motivación adecuada es poder servir al Señor porque Él se lo merece, porque Él es nuestro amigo, porque Él ha dado su vida por nosotros. Y si Él nos quiere regalar más dinero o menos dinero y hacer que estemos más acomodados, menos acomodados, pues como dijo Pablo, he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Y ya está, y estoy contento. Así que le daremos gracias al Señor por los buenos momentos y le daremos gracias al Señor por los malos momentos, porque el Señor ahí también nos refina. Pero no estamos enfocados en el dinero, no deberíamos estar enfocados en el dinero. Y a veces como cristianos se nos olvida que nosotros no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Nosotros debemos estar enfocados en el Evangelio de Cristo. Y eso no significa necesariamente que un cristiano no pueda tener muchas posesiones materiales. En Timoteo, en la carta a Timoteo, al final, 2 Timoteo 4, se le dan instrucciones a los cristianos ricos de que sean generosos. El apóstol Pablo no está diciendo que ser un cristiano rico necesariamente es malo o es pecaminoso, pero cuando tenemos el enfoque en la riqueza, entonces ahí tenemos el amor del dinero, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, y eso es un problema gordo. Así que para ser como Pablo y Silas y poder imitarlo de una manera apropiada, amigos, hermanos, prediquemos el Evangelio de manera fiel, aun a pesar de lo que venga, y no tengamos la vista puesta en el dinero, tengamos la vista puesta en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros y en las almas que necesitan escuchar de Él. Pero fijaros que no solamente Pablo y Silas tenían pasión por el llamado que Dios les había dado, que al final era pasión por Dios, sino también tenían pasión por el pueblo de Dios. Vamos al versículo 7, 8, 9 y 10. Antes fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza
que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí la palabra nodriza se puede traducir como madre, ¿vale? Como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Fijaos este mensaje que se transmite. Ellos habían aprendido a amar a los tesalonicenses de una manera increíble, como una madre a sus hijos, como un padre a sus hijos. Estaban dispuestos a sacrificar dinero, estaban dispuestos a sacrificar comodidades, estaban dispuestos a sacrificar incluso su vida por ellos, porque habían llegado a ser muy queridos. Y fijaros, el apóstol Pablo y Silas está aquí mostrando que no es solamente importante ser unos cristianos que tienen una buena palabra y que tienen unas buenas motivaciones, sino también una buena práctica, que aman a sus otros hermanos. No puedes ser un ministro del Evangelio si no te involucras emocionalmente con tus hermanos, si no los tratas como familia, si no los abrazas como si fueran parte de tu círculo íntimo. Es importante que nosotros podamos aprender esto del apóstol Pablo y de Silas. Ellos lo hicieron, ellos estaban amando, estaban siendo afectuosos con sus hermanos, los trataban de verdad como hermanos amados, como si fueran hermanos amados de verdad. ¿Cómo cambiaría la cosa si todos nos tratáramos así, verdad? Yo os digo, estoy contento de que veo en la iglesia que hay mucho amor. La verdad es que estamos creciendo en eso, hemos estado creciendo mucho en eso, pero todavía podemos abundar más. Y el apóstol Pablo, a través de los tesalonicenses, nos lo va a decir eso también. Abundemos más y más en el amor. Es muy importante. Es muy importante. El Señor ya nos lo dijo, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, aunque améis unos a otros. Es importante, es clave para poder predicar el Evangelio del Señor, que nos amemos unos a otros como iglesia, como congregación. Qué increíble, la verdad. Pensar que Pablo y Silas no solamente eran, pues intelectualmente gente increíble, sobre todo Pablo, sino pensar que también era gente sensible, gente cercana, gente a la cual tú podías tener una conversación de tú a tú sin problemas, sin sentirte necesariamente juzgado, sino amado. Quizás sí que te exhortaban, claro que sí, aquí lo dice, que exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, pero con un propósito para la restauración, siempre llevándolos a Cristo, amándolos, teniendo cuidado de ellos, de verdad, pero cuidado de ellos, tanto en el sentido espiritual como en el sentido material. Y hermano, yo quiero deciros algo. Cuando uno trabaja en el ministerio, hay gente que no quiere involucrarse emocionalmente con las personas, porque se cree que las personas les van a fallar. Y eso es cierto, las personas te van a fallar, las personas nos van a fallar. Yo mismo le voy a fallar a mucha gente, lo quiera o no lo quiera, de manera inconsciente o consciente, pero debemos involucrarnos emocionalmente con las personas. Dios se involucra emocionalmente con nosotros. Dios nos ama con ese amor ágape, incondicional, que solamente Él tiene de manera pura. Pues Él nos pide que lo hagamos también con los demás. Y amar a los hermanos, amar a aquellos que están a nuestro alrededor, amar a la gente en la iglesia, en nuestra congregación, es muy importante y es parte de ser ejemplos para los demás y es parte de imitar al apóstol Pablo y Silas, que ya os recuerdo que fueron aprobados por Dios, que no es ninguna tontería, fueron aprobados por Dios. Y fijaros que no solamente estaban involucrados emocionalmente, también físicamente y económicamente, como hemos dicho antes. Ellos no querían ser gravosos a la iglesia de Tesalónica, así que ellos trabajaron para que la iglesia de Tesalónica pudiera crecer lo mejor posible sin ningún tipo de estorbo. Ellos literalmente, dice el versículo 8,
que hubiéramos querido daros no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, pues ellos estuvieron haciendo todo lo posible para que eso fuera verdad. Ellos ni siquiera ejercieron su derecho apostólico de pedirle el mantenimiento diario, sino que ellos trabajaron, fijaron nuestro trabajo y fatiga, o sea, fue fatigoso, fue doloroso, fue duro, terminaban el día sudando, fue laborioso, como trabajando de noche y de día. O sea, el apóstol Pablo y Silas fueron un ejemplo, no solamente en cuanto al trabajo, sino en que ese trabajo también estaba motivado por el amor a los demás y el no querer ser gravoso, en ese sacrificio. A mí me reta, hermano, la verdad, ¿eh? Este tipo de ejemplos y este tipo de descripciones a mí me hace pensar muchas cosas. Yo estoy a este nivel. Yo estoy amando a los hermanos de esta manera. Estoy amando yo a los hermanos de manera sacrificada, de manera que a mí me cuesta. No solamente que doy de lo que, en términos económicos, de que doy de lo que me sobra y ya, o doy del tiempo que me sobra, o doy de las ideas que me sobran, de los recursos que me sobran, lo que me sobra en la casa, ¿no? Hay veces que la gente trae cosas a la iglesia que le sobra, ¿no? Lo que me sobra, bueno, pues lo doy a la iglesia y ya está. Pero me cuesta a mí, ¿estoy sacrificando yo por mis hermanos? ¿Sí o no? No lo sé, eso es algo que nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros de manera muy personal. Fijaros que ellos fueron testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente se comportaron con los creyentes. Santa, de una manera santa, de una manera justa, de una manera irreprensible. De una manera santa, porque fueron puros y estaban siguiendo el camino del Señor. Justa, porque ellos, fueron justos en todo lo que hicieron, y no solamente en términos bíblicos, o en el sentido en términos de santificación, sino también ellos fueron justos a la hora de ejercer justicia social. Ellos ayudaron a los pobres y ayudaron a la gente que no tenía de una manera, pues, desproporcionada en algunos casos, ¿no? E irreprensiblemente. Esto significa que fueron íntegros a la hora de presentar el Evangelio. Los tesalonicenses veían que esta gente sí no es perfecta, pero no tiene una mancha grande, no tiene un pecado que está ahí que podemos decir, oye, tú, esto está muy mal, ¿eh? Sino que fueron irreprensibles, fueron íntegros, fueron completos, como dice la palabra, irreprensibles. Es increíble, qué ejemplo le daban Pablo y Silas a esta gente. Así que Pablo y Silas tenían pasión por el pueblo de Dios y los amaron de una manera espectacular, pero no solamente los amaron, sino que los enseñaron. Fijaros versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Fijaros, no solamente se quedó en la práctica, en el amor cristiano, el amor mutuo, sino que la palabra estaba ahí por medio. Ellos exhortaban, ellos consolaban, ellos encargaban. Decía, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Dios que ha pagado el precio por nuestros pecados, Dios, Cristo que ha muerto en la cruz por nosotros, que nos ha dado una esperanza viva, que nos ha pues dado eso, una esperanza que va más allá de la muerte. Me encanta repetir eso porque es así, va más allá de la muerte. Pues ellos les enseñaron, oye, pues ahora que tenemos esto, ahora que tenemos el reino y tenemos la gloria, hermanos, tenemos que andar como es digno de Dios. Y eso es libertad en Cristo, poder andar como Dios quiere que andemos. No como el libertinaje que dicen algunos, no, Dios es todo gracia, gracia, gracia y gracia. No, pero amigos, Dios también quiere que sigamos sus preceptos, que sigamos sus mandamientos, que andemos como Él desea, de una manera santa, de una manera pura, de una manera justa, de una manera irreprensible. El apóstol Pablo y Silas discipularon a su gente alrededor, enseñaron a su gente alrededor. Claro, no tenían una Biblia física en ese momento, pero el equivalente a nuestro tiempo sería estar con una Biblia física, aprendiendo de la palabra juntos, enseñando la palabra juntos. Y eso es enseñar, consolar y encargarse
que ellos anden como es digno del Evangelio. Es muy importante esta parte, la enseñanza de la palabra, la enseñanza del camino de Dios para nosotros. Es clave también, es clave, como veíamos al principio, la Gran Comisión. En la Gran Comisión está ese detalle, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es importante, Jesús mismo lo dijo, que nosotros enseñemos, no solamente que amemos, no solamente que les presentemos el Evangelio ya que ahora habéis convertido ya, sino que les enseñemos a que guarden todas las cosas, no solamente algunas, todas las cosas que yo os he mandado. A saber cómo vivir justamente, saber cómo usar su economía para la gloria de Dios, saber cómo usar sus relaciones para la gloria de Dios, a saber cómo usar su tiempo, saber dónde invertir sus emociones, darle guía de incluso con quién casarse, cosas así. Todo eso viene en la palabra del Señor. Pues todo eso lo enseñaron de manera práctica. Y hermanos, algunos de vosotros quizá puede decir, uy, yo no estoy recibiendo esto en la iglesia. Pues te hago un reto. Dile a alguien en la iglesia que te discipule. O si a lo mejor tú eres un hermano que tienes la posibilidad de discipular y que sabes discipular, proponle a otra persona de discipularle. Y mira, yo he estado orando al Señor por alguien a quien discipular, y el Señor me ha puesto en el corazón que te llame. Quiere que te discipule. Y yo creo que generar esa dinámica de que haya un discipulado de manera personal o en grupos de 3, donde podamos rendir cuenta, donde podamos dejar de ser superficiales y tratar de manera profunda nuestra vida espiritual, creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es muy importante, y es muy bueno, y es bíblico, y es parte del ejemplo. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? De una predicación fiel del Evangelio, de una vida sin avaricia, de una vida de amor a los cristianos y de una vida de enseñanza. Pues el versículo 13 y 14, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Al final el resultado fue una iglesia fuerte, una iglesia que quería seguir al Señor, que quería imitar no solamente a Pablo y al Señor, también a la iglesia en Judea que estaban siguiendo al Señor Jesús, que habían recibido la palabra de Dios como verdaderos creyentes y eso les había impactado. Hubo fruto. La fidelidad en el Señor tiene fruto, hermanos. Eso lo podemos ver de una manera clara a lo largo de todas las Escrituras. A veces más visible, a veces menos visible, a veces más grande, a veces más pequeño. Pero la fidelidad del Señor al Señor y a su palabra tiene fruto. Tiene fruto. Y aquí tenemos un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de personas que han sido aprobadas por Dios y que podemos seguirlos, hermanos. Si queremos ser aprobados por Dios, sigamos este ejemplo. Sigamos este ejemplo. Y tenemos que ver nosotros como conclusión, tenemos que compararnos con ellos. ¿Cómo estoy yo en comparación con Pablo y Silas? ¿Estoy siendo fiel en lo que predico, aunque no le guste a los demás? ¿Estoy más enfocado en Dios que en mi vida material? ¿Hay avaricia en mi corazón? ¿Estoy constantemente pensando en las riquezas o en las cosas materiales? ¿Amas a los hermanos de manera genuina y de manera práctica? ¿O es solamente algo de postureo? ¿Eres un ejemplo vivo para que ellos vean cómo se traduce prácticamente eso de andar como es digno del Evangelio? ¿Eres un ejemplo al cual ellos pueden mirar y decir, oye, ¿cómo ando como es digno del Evangelio? Ah, mira a esa persona, ya sé cómo andar. Vale, es un buen ejemplo. ¿Estás siendo tú ese tipo de ejemplo? ¿Estoy yo siendo ese tipo de ejemplo? Para mí esa pregunta es muy retante, os lo admito. Y tengo que hacérmela, es muy importante que me la haga. ¿Pasas tiempo con otros hermanos para enseñarles de la palabra, para orar por ellos, para estar con ellos, para discipularlos intencionalmente? De manera intencional, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, tomando un desayuno, pero que la palabra del Señor esté ahí en medio. ¿Lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas. Tienes la posibilidad, tanto de dar un discipulado como de recibir un discipulado. Y es buenísimo que hagamos eso, y es parte del modelo bíblico que estamos viendo aquí. Así que, amigos, hermanos, queridos,
De verdad, yo os ruego y os sigo animando a que podamos ver estos ejemplos en las escrituras que tenemos e imitarlos. Y así poder ser realmente aprobados por Dios. Que el Señor os bendiga un montón.